de esta flexibilización que Tabaré Vázquez dijo, bueno, no nos torcieron la mano, no cedimos, y además esto no debe trasladarse al precio, al bolsillo de los uruguayos. ¿Cómo lo piensan hacer? Sí, nosotros entendemos que era una flexibilización en función de colaborar a destrabar más de 100 grupos que estaban negociando su nueva pauta salarial. Y en ese sentido la flexibilización tiene que ver con no un correctivo automático a los 12 meses, sino que si la inflación supera los 2 aumentos semestrales que se darán en el año, se debe convocar al Consejo de Salarios y si los trabajadores y los empresarios se ponen de acuerdo, sí allí generar un correctivo, pero de ninguna manera es automático. Y entendemos además que con una trayectoria descendente de la inflación, probablemente eso termine no aplicándose. Es decir, estamos convencidos de que con esta trayectoria que está teniendo actualmente la inflación, no solo la inflación observada, que es la que tiene los factores más coyunturales, como por ejemplo lo que tiene que ver con el tipo de cambio, sino también la inflación estructural está bajando. Entendemos que esa posibilidad de tener que convocar al Consejo de Salarios a los 12 meses seguramente no tendrá que los aumentos que se fijen van a alcanzar, digamos. Nosotros entendemos que sí, Juan Miguel, que van a alcanzar. De hecho, hasta ahora las pautas que se están aplicando desde mediados del año pasado han implicado que en todos los meses, desde junio del 2015 hasta ahora, ha habido ganancia del salario real. El salario real ha crecido sostenidamente un mes tras otro. Alguno te dirá, ese es el promedio, ¿no? Hay trabajadores que han tenido entonces alguna pérdida de nosotros en algunos sectores, en todos los grupos que hemos monitoreado ha habido aumento de salario real. Ajá. Puede haber habido en algún grupo algún mes, pero en líneas generales, y yo te diría que casi todos los grupos todos los meses desde junio del 2015 hasta la fecha han tenido aumento del salario. El otro elemento que afecta al bolsillo, si querés, es el de la inflación. Y uno de los puntos importantes para cada familia es las tarifas públicas, lo que llega al fin de mes. En las últimas horas ha habido cierta discusión acerca de una publicación que hizo Búsqueda, de que la suba de tarifas de enero sería por debajo de la inflación. Ayer Carolina Cose dijo que sí, Astori dijo que no estaba definido. Y te quiero preguntar dos cosas. Una, ¿está definido? Dos, ¿qué puede pasar para que cambie un poco lo que es el manejo de las empresas públicas? Un tema central en lo que es las consecuencias de la administración anterior, lo que pasó en ANCAP y de lo que se discute también cuando se habla de las tarifas. El sector, el Frente Libre Cenit, tiene una propuesta en ese sentido. Sí, exactamente. Primero que nada, con respecto a las tarifas, yo creo que no podemos decir las tarifas van a subir así o van a subir así, porque en realidad son realidades o situaciones muy diferentes. No es lo mismo la situación de OCE que de la de ANCAP, que la de UTE o de otra empresa pública. En cada caso hay que ver cómo evolucionaron los costos de esa empresa en particular, qué posibilidades hay de transferirlas a precios o no. Por lo tanto, no hay una receta general. Hay que ver empresa a empresa cómo eso va a ocurrir. Y ahora, por lo tanto, perdóname Gastón, habrá que ir viendo en cada caso. En general, los aumentos de tarifas se dan en el mes de enero. Se está trabajando para ver en cada caso qué se va a hacer. Por lo tanto, no hay una receta general. Es verdad, y te estoy cortando cada rato. No, pero con respecto a lo que fue la noticia de ayer de que había una línea general, no la hay, porque no la puede haber. Y eso, las líneas generales, ¿hay forma de que sean más centralizadas? ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Qué es lo que plantean en cuanto a cómo manejar las empresas públicas? Sí. Nosotros creemos que las empresas públicas tienen que tener una evolución en cuanto a su forma de gobernanza. Esto recoge lo que ha sido la experiencia de gestión, en el caso del Frente Amplio ya de 11 años de gobierno, pero también lo que hemos visto que ha ocurrido con las empresas públicas a lo largo del tiempo. Y entendemos que en ese sentido hay cosas que se pueden mejorar, que pueden colaborar a hacerlas más eficientes y hacerlas también más transparentes. Nosotros, por ejemplo, creemos que en el caso de las empresas colaterales que se abren desde las empresas madres, deberían de tener los mismos controles a través del Tribunal de Cuentas de la República, por ejemplo, sin que eso implique más burocracia. Es decir, hay que buscar mecanismos que permitan hacer los controles y no perder eficacia ni eficiencia. Claro, por otro son lado, empresas que operan bajo el derecho privado, pero que son de propiedad estatal. Exacto, y por lo tanto en ese caso no tienen controles del Tribunal de Cuentas. Y nosotros entendemos que deberían de tenerlo, por ejemplo.
En otros aspectos entendemos que deberían de tener topeada la posibilidad de hacer publicidad. En el caso de las empresas que compiten o que están en competencia, bueno, allí hay también cuestiones de mercado. Pero en el caso de empresas monopólicas no tiene sentido que hagan publicidad más allá de generar pautas informativas. O, por ejemplo, entendemos que una cuestión que puede ser la profesionalización de las empresas públicas tiene que ver con que quienes sean directores de las mismas no puedan optar a cargos selectivos por un ciclo electoral. Ese es un tema importante. Para nosotros eso es bien importante porque despeja la cancha, es decir, no hacer carrera política en las empresas públicas, exacto, digámoslo así. Tiene que gestionar las empresas públicas quienes tengan las capacidades técnicas y estén enfocadas en Hay quienes plantean que debería hacerse una especie de llamado con un currículum incluso, que el director de la empresa pública sepa de la cosa, que no esté solo allí porque es un político. Bueno, yo creo que si sacamos el incentivo a que a partir de allí se haga una carrera electoral, las cosas se van acomodando solas. Y esta es una iniciativa que tiene varios aspectos, también incurrir en responsabilidades civiles y penales cuando hay mal uso de los dineros públicos. Es decir, es una ley, un proyecto de ley, perdón, bastante completo que va en esa línea, que impulsa el Frente Liber Seregni, y es una iniciativa en conjunto de todo el Frente Liber Seregni y una muestra de que, bueno, nos estamos fortaleciendo el trabajo conjunto dentro de nuestro sector como aporte al Frente Amplio y a la sociedad en su conjunto. Ferreri, vamos a un tema que está generando polémica, que es la reforma de la caja militar. El gobierno prometió una reforma a fondo de la caja militar, pero lo primero que está haciendo como una especie de mitigar la situación es crear un impuesto para los retirados militares para poder asistir precisamente a la caja militar y bajar el déficit que le genera o el aporte que tienen que hacer rentas generales. Los militares dicen que eso es injusto. ¿Ustedes por qué creen que es importante ese impuesto? Sí, primero que nada, Gastón, 2 o 3 comentarios con respecto a la situación de la caja militar y de cómo esa situación se genera. Me parece que eso es importante. La transferencia desde rentas generales al servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas es de 400 millones de dólares por año. Este valor se duplicó en términos reales en los últimos 10 años. Tiene una progresión geométrica. Eso es, o sea, que para que la gente entienda, la sociedad le transfiere, pone de su bolsillo 400 millones de dólares. Todos los años. Es igual a la cifra que se pone en el caso del BPS. Es decir, en el BPS, que hay 600.000 jubilados, las transferencias, más allá de los 7 puntos de IVA, son 400 millones de dólares. En el caso del servicio de retiro de las Fuerzas Armadas, no son 600.000 pasivos, son 50.000 y también se transfieren 400 millones de dólares. Pero miremoslo desde otro ángulo que también colabora a entender mejor esa cifra y veamos lo que son las transferencias desde rentas generales a las distintas cajas por pasivo. Las transferencias en cuanto, por ejemplo, a la caja bancaria por año son de 700 dólares por pasivo. Es decir, la sociedad transfiere 700 dólares por pasivo a la caja bancaria por año. En el caso del BPS son 1.600 dólares por año. En el caso de la caja policial son 3.500 dólares por año. En el caso de la caja militar son 8.100 dólares por año por pasivo. Por cada retirado, cada pasivo cuesta eso. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, es multicausal, una relación activo-pasivo muy complicada. Actualmente hay unos 27.000 activos, 50.000 pasivos, pero este es solamente uno de los factores. Otro de los factores tiene que ver con que en el caso de la caja militar, del servicio de retiro de las Fuerzas Armadas, las jubilaciones no tienen tope. En el caso del BPS sí tienen un tope que está en el entorno de los 30, 40.000 pesos. En el caso de las pasividades militares hay pasividades que superan los 150.000 o los 200.000 pesos en algunos casos. No hay tope. Otro aspecto tiene que ver con la edad de retiro. En el caso de, si tomamos por ejemplo todos los retiros de la caja militar en el año 2015, la edad promedio de retiro fue 49 años. Claro, son condiciones muy distintas. Claro, y hacen una situación. Ahora, te pueden decir, Pablo, los militares jubilados hoy no tienen la responsabilidad de todo esto. Eran las leyes vigentes, eran las reglas de juego, hicieron la carrera al militar sabiendo que las cosas eran así y que, bueno, ese servicio que prestaban tenía esa recompensa. Sí. También los expresidentes, algunos cargos legislativos, etcétera, tienen compensaciones distintas a la... en el caso de los expresidentes se eliminó eso, ¿no? Sí, ahora, Ferreri... Ahora, una precisión. Aquí no se trata de decir la culpa la tiene fulano o la tiene sultano. Eso
no se trata de eso. Lo que se trata es que estamos frente a una situación de una caja de jubilaciones y pensiones que está en una situación que es insostenible. Claro, la Con diferencia esa- es quién paga. Entonces ahorrar es un 10%. Si estamos con un sistema donde el promedio de retiro es 49 años, donde las jubilaciones no tienen tope, si cuando el activo se jubila sube un grado en la escala y cobra más como pasivo que como activo... Sí, le sirve más retirarse que estar. Hay que cambiar. Es insostenible. Esto de lo que se trata es justamente de preservar a la caja. Ahora, Ferreri, Entonces, ¿y por qué no reformar en vez de hacer un a eso impuesto? voy. Esto implica o requiere acciones que tengan impacto en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Claro. En el mediano y en el largo plazo, lo que genera el efecto estructural Sí. es la reforma de la caja militar. Esta reforma va a ser enviada al Parlamento antes de fin de año. Pero lo que genera un efecto en el corto plazo, que no lo resuelve la reforma estructural, es el impuesto. Entonces, lo que se hizo fue, se envió el impuesto y ahora, en algunas semanas, antes de fin de año, se enviará Se va a mandar antes de fin de año. Eso es importante. la reforma, aclarar. Ahora, la reforma de la ¿está caja. delineada ya la reforma? ¿Tienen algún aspecto que puedan adelantar? Bueno, tiene que ver con tratar de corregir o de moderar los impactos que generan este tipo de situaciones. Es decir, el promedio de edad de retiro no puede ser 49 años, no puede no tener tope la jubilación, Pero si no la puede tarea ser sí que lo quien indica- no puede ser que quien se retire cobre más como pasivo que como activo. Eso actuarialmente no es sostenible. Entonces, ojo, tampoco se trata de que la caja quede a cero, es decir, que no tenga déficit. Todas las cajas tienen déficit, pero hay que tratar de corregirlo. Y en el corto plazo, lo que se busca con este impuesto es que solamente un 10% de ese déficit sea absorbido por quienes están dentro de Que cobran más. Pero no ¿Quién es paga eso? todos los pasivos, y eso es bien interesante también aclararlo. Hoy, como decíamos, el servicio de retiros tiene 50.000 pasivos. 40.000 de los 50.000 no van a pagar el impuesto. Lo van a pagar solamente aquellos 10.000 que tienen mayores ingresos. Estamos hablando de los que tienen pasividades superiores o tienen ingresos promedio mensual superiores a los 50.100 pesos nominales. Es decir, estamos hablando del 20% de mayores ingresos con tasas que van del 2 al 20%. Y esto no es algo que solo ocurra en el caso de los pasivos militares, y esto es importante aclararlo. La solución que se está planteando aquí para la caja militar es análoga a la situación que se planteó en la caja bancaria hace algunos años y que tiene esta misma prestación pecuniaria. Esto ya existe para la caja bancaria, pero con una diferencia. En el caso de la caja bancaria, el mínimo no imponible son 6 bases de prestaciones y contribuciones. En este caso son 15 bases, es decir, el mínimo no imponible es más del doble en este caso que Igual en en la el caja bancaria metieron a los funcionarios, sobre todo jóvenes de financieras y eso, bueno, que esos también pueden terminar... Levantó la cantidad de activos, claro. Claro, Sí. levantó la cantidad Ahora- de activos, pero pueden terminar pagando después los retiros altos de otros. ¿no? Ahora hay O sea, una cantidad de militares retirados que ya dijeron que van a hacer una catarata de juicios por inconstitucionalidad. Sí, hablan de una doble imposición, que ellos ya pagan el impuesto. Bueno, la Constitución claramente, a texto expreso lo dice, no puede haber una doble imposición cuando estamos con una imposición de carácter municipal y una de carácter nacional. No dice la Constitución que no puede haber una doble imposición de carácter nacional. No lo dice. Y de hecho, ante situaciones análogas, como decíamos, de la caja bancaria, la Suprema Corte de Justicia se expidió diciendo que era constitucional. Pero, entonces, eso es el argumento jurídico, lo Sí. que ha pasado, los antecedentes que tenemos. Pero hay un tema conceptual. No es sostenible la situación actual de la caja militar. No lo es. Para cerrar, Pablo, la última pregunta, saliendo de los militares y yendo a todos los jubilados, porque esta semana se informó que va a haber una especie de bono en diciembre, ¿no? Para los jubilados que cobran menos de 10.000 pesos, una canasta de 1.650, ¿no? Y ONACPU, la organización, dice que eso debería ser para todos. ¿Por qué es inviable o por qué se decidió eso, no? Bueno, esta prestación es la misma que se viene dando en los últimos años. Es decir, para aquellos que tienen menores ingresos, es darle una ayuda a fin de año. Se trata de eso, Pucha, de colaborar con aquellos que ganan menos. Para todos es imposible. ¿Estaría bueno que fuera para todos? Sin duda. ¿Es posible? Y no alcanzan los números. Entonces, se privilegia a aquellos que menos tienen. Bien, Pablo Ferreri, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por venir. Ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Momento ahora de repasar todo lo que sucedió la semana en frases.